Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy te voy a contar todo lo relacionado con el sistema de puntuación ELO en ajedrez. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Cómo se calcula cuando sos un jugador que todavía no tiene ELO? Y cuando ya tenés ELO y querés saber si ganaste o perdiste puntos exactamente en una partida. Si existen distintos ELOs, cuáles son los válidos o importantes. ¿Qué es la regla de los 400? ¿Cuántos puntos de ELO puedo ganar como máximo o perder como máximo en una partida? Y las debilidades de este sistema de puntuación. Bueno, para comenzar te voy a contar qué es, y me voy a basar en Wikipedia. El sistema de puntuación ELO es un método matemático, está basado en un cálculo estadístico para calcular la habilidad relativa de jugadores de deportes como el ajedrez. Bueno, acá hay que hacer varias aclaraciones. ¿Qué significa habilidad relativa? Que se compara con otros jugadores. Lo que nos está indicando es la fuerza teórica de un jugador. Un jugador con mayor ELO teóricamente le debería ganar a un jugador de menor ELO. Nos está indicando una probabilidad. Cuanto mayor es la diferencia de ELO, más probable es que el jugador de mayor ELO le gane al de menor ELO. Se utiliza en varios deportes, no solo en el ajedrez. De hecho, la FIFA lo está utilizando para calcular el ranking FIFA. E incluso se usa en juegos, un juego muy popular, League of Legends, también usa el sistema de puntuación ELO. Debe su nombre al inventor, que fue un físico húngaro, Arpad Elo. Elo era su apellido, no es un acrónimo ni una sigla. Bueno, ¿para qué sirve el Elo? Sirve para clasificar, es decir, tenemos el número 1, número 2, número 3 del mundo, de cada país, es decir, para clasificar a los jugadores y para otorgar títulos de ajedrez. Candidato a maestro, maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro de ajedrez, que luego te voy a explicar cómo se consiguen esos títulos. Bueno, seguimos. Existen distintos sitios, lugares o federaciones que tienen distintos ELOs. El ELO oficial, el válido, es el de la Federación Internacional de Ajedrez, que se conoce como FIDE. Distintas federaciones tienen su propio ELO, por ejemplo la de Estados Unidos, y muchos países también tienen su propio ELO, y muchas plataformas de ajedrez para jugar online, como ICC, Lichess, Chess.com, Chess24, PlayChess, todas tienen su propio ELO. Obviamente que todos lo que te estoy comentando de estas plataformas no son válidos, a veces pueden ser un poco más o menos representativos, pero muchas veces dista de la fuerza real de un jugador. Por lo tanto, el único ranking ELO válido es el de la Federación Internacional de Ajedrez. Pero, una aclaración. La FIDE publica y actualiza el escalafón de sus jugadores cada mes en 3 categorías según el ritmo de juego: clásico, rápido y blitz. Por lo tanto, vamos a tener ELO para el ritmo clásico, ELO para el ritmo rápido y ELO para el ritmo blitz. El ritmo clásico es para partidas de más de 60 minutos. El ritmo más común que se suele utilizar en las competencias oficiales es 90 más 30, es decir, 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento por jugada. Rápido es para partidas de menos de 60 minutos. Los ritmos más populares son 15 más 10 o 15 más 5, es decir, 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, perdón. Y blitz son para partidas de menos de 10 minutos. El ritmo más común es de 3 más 2, 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Y como te decía, a partir de este ranking ELO se pueden conseguir una serie de títulos para los jugadores según su puntuación ELO. Y acá me voy a basar en esta tabla de Wikipedia que está desactualizada, pero de todas maneras nos sirve. Arranquemos de acá. A partir de los 2000 puntos de ELO, una mujer puede conseguir el título de candidata a maestra, o WCM, que es Woman Candidate Master. El resto, estos anteriores no los menciono porque no son válidos. Una cosa que vale aclarar es que existen los títulos femeninos, que los pueden conseguir solamente las mujeres, y los títulos absolutos, que los pueden conseguir tanto hombres como mujeres. Este de candidata a maestra se lo consiguen solamente las mujeres. A partir de 2100, una mujer puede conseguir el título de maestra FIDE o WFM. A partir de los 2200 de ELO, ya se puede conseguir el título de candidato a maestro, que esto es absoluto, lo pueden conseguir los hombres como las mujeres, o el de maestra internacional femenino, o WIM, que ya no solamente tiene que conseguir una mujer
el ranking de 2200 de Elo, sino que tiene que conseguir 3 normas, que ahora te voy a dar un ejemplo de cómo se consiguen las normas. A partir de los 2300 Elo se consigue el título de Maestro FIDE absoluto o MF. Muchas veces se ve esto en inglés que está al revés, FM, FIDE Master. O de Gran Maestra Femenina, lo mismo, WGM, Woman, Grand Master, que también se tienen que conseguir 3 normas para esto. A partir de los 2400 se consigue el título de Maestro Internacional, esto es absoluto. Muchas veces también se ve en inglés IM, International Master, pero también se tienen que conseguir 3 normas de Maestro Internacional. Y a partir de los 2500 de Elo se obtiene el título de Gran Maestro, pero aparte de conseguir 3 normas de Gran Maestro en 3 torneos diferentes. ¿Qué son las normas? Bueno, una norma, por ejemplo, de Gran Maestro se consigue cuando un jugador tiene un rendimiento de 2600 puntos de Elo, que para el rendimiento es un cálculo distinto, no voy a entrar en detalles porque es más complejo, pero tiene que tener un rendimiento en el torneo de 2600 puntos de Elo, se tiene que haber enfrentado a una cantidad mínima de grandes maestros, no puede conseguir una norma de gran maestro sin haber enfrentado a ningún gran maestro, y tiene que haber una cantidad mínima de grandes maestros en ese torneo y de distintas federaciones, que si no me equivoco son 5 federaciones distintas, de distintos países. Lo que se conoce como banderas. Tiene que haber 5 banderas distintas. Por ejemplo, en el torneo tiene que haber, no me acuerdo qué cantidad mínima de grandes maestros, pero grandes maestros, por ejemplo, de España, Argentina, México, Chile o Uruguay, por dar un ejemplo. Y se tiene que conseguir una cantidad mínima de puntos, que eso va a depender del torneo, de la puntuación promedio que tenga ese torneo de Elo de los jugadores. Se dice que para ese de esa determinada categoría de torneo, se tiene que conseguir mínimo 7 puntos y haberle ganado una cantidad, 7 puntos estoy diciendo por ejemplo, ¿no? Y ganarle una cantidad mínima de jugadores. Esto es así, hablando en el aire, es medio complejo, pero para que te des una idea de cómo ganar una norma es bastante difícil. Bueno, se tienen que ganar 3 normas de Gran Maestro para conseguir el de Gran Maestro, 3 normas de Maestro Internacional para ganar el de Maestro Internacional, tanto masculino como femenino, y aparte conseguir el ranking mínimo. Como te decía, Gran Maestro es 2500, 2400 de Maestro Internacional. Y bueno, ya para el Maestro FIDE, no solamente consiguiendo los 2300 Elo, ya se consigue el título de Maestro FIDE absoluto, ¿no? Bueno, seguimos. Acá está cómo se calcula, que bueno, no voy a entrar en detalles porque no importa. Lo que sí es importante es el factor K, o K, como se conoce habitualmente en el ajedrez, que existen distintas K. La K40 es para los jugadores nuevos, es decir, que los que todavía no tienen ranking FIDE, hasta que juegan al menos 30 partidas. Es decir, hasta que vos tengas 30 partidas jugadas vas a tener la K40, que es un coeficiente, una constante que entra en el cálculo de tu Elo, que ahora voy a entrar en detalles de cómo se calcula. También tiene K40 todos los jugadores de menos de 18 años hasta que lleguen a los 2300 Elo. Mientras estén por debajo de los 2300 Elo, los menores de 18 años siempre van a tener la K40. La K20 es la que tiene la mayoría de los jugadores que ya pasaron las 30 partidas y que no llegaron a los 2400 de Elo. Y la K10, que es la que tiene la mayoría de los maestros. Todos aquellos que hayan alcanzado los 2400 de Elo van a tener la K10 independientemente que después bajen de ese Elo. Si una vez que lo alcanzaron los 2400, siempre van a tener esa K10. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener Elo y cómo se calcula? Bueno, para esto te voy a mostrar la forma más exacta de calcularlo. Hay distintas ecuaciones matemáticas, así más caseras, digamos, pero que no son exactas. Para calcular exactamente te sugiero que googlees, como puse yo, calcular Elo FIDE. El primer link que te aparece, le haces clic, es de Rating FIDE. Vas acá abajo, Rating Calculators, acá a la derecha, haces clic y te va a mostrar 2 links. Este primer link es para jugadores que ya tienen ranking y quieren saber
si enfrentaron a un jugador que ya tiene ranking Elo, cómo fue su variación de Elo en esa partida, si ganaron o perdieron puntos y cuántos exactamente. Y este segundo link es para aquellos que todavía no tienen ranking feed, es decir, aquellos que no completaron 5 partidas. Eso es lo que te quería comentar. Vamos a hacer clic acá. Para obtener ranking Elo tenés que, primero, federarte en un club de tu país. Es decir, tenés que asociarte al club y pagar el canon de la federación de tu país. Yo, por ejemplo, en Argentina me tengo que asociar a un club, por ejemplo, el Club Argentino de Ajedrez, y pagar el canon de la Federación Argentina de Ajedrez. Y luego participar en un torneo oficial o válido por el Elo. Los torneos oficiales son todos los torneos, los nacionales, competencias oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez. Pero también tenés torneos que no son oficiales, pero que son válidos por Elo. Por lo tanto, para conseguir Elo tenés que, ya te digo, asociarte a un club, pagar el canon de la federación y jugar un torneo oficial o válido por Elo. Y para tener inicialmente Elo tenés que jugar 5 partidas, al menos 5 partidas con jugadores que ya tienen Elo y puntuar en alguna de esas 5 partidas. ¿Qué significa? Que como mínimo tenés que sacar una tabla, que son medio punto, ¿no? 0,5 puntos. No importa si lo haces en un torneo o en varios. Una vez que ya llegaste a esas 5 partidas y sacaste al menos medio punto, puedes calcular tu Elo. ¿Cómo se calcula? Acá arriba, en la RC, pones el ranking promedio de los jugadores que enfrentaste. Imagínate que enfrentaste a un jugador de 1500, 1600, 1700, 1800 y 1900, 5 jugadores. Haces el promedio, o sea, sumás todos el ranking de esos 5 jugadores, lo dividís por 5 y ponele que te dé 1700. Ese es el ranking promedio de los jugadores que enfrentaste. La puntuación total que sumaste, imagínate que sumaste un punto. Y el número de partidas de jugadores que enfrentaste. Acá dijimos que son 5 partidas. Calculamos tu ranking y tu ranking inicial va a ser de 1460. Ese va a ser tu ranking a partir de esas 5 partidas. Ahora bien, después de esas 5 partidas, ya no puedes utilizar más este link, ya tenés ranking, así que vas al primer link que te mostré, dijimos que era 1460, pero imagínate que ahora tenés que poner el ranking del oponente que te enfrentaste. Imagínate que te enfrentaste a un jugador de 1700 y le ganaste. Acá pones 1, hubieses empatado 0,5 y si perdiste 0. Imagínate que le ganaste. Y acá entra la K. Lo que vimos anteriormente. Vas a tener hasta que juegues 30 partidas, inclusive la K40. O si tenés menos de 18 años y estás por debajo de los 2300, vas a tener la K40. Así que calculamos y vas a sumar 32 puntos. Es bastante en esa partida por ganarle a un 1700. Así que ahora vas a tener 1492. Bueno, esta es la forma de calcular. Si vos ya jugaste más de 30 partidas, vas a utilizar la K20. Imagínate que le hubieses ganado al 1700 teniendo la K20. 16 puntos, fíjate la mitad. La K, esa constante, justamente lo que va a hacer es variar la cantidad de puntos que sumás si ganás y la cantidad de puntos que perdés si perdés. A mayor K, mayor constante, mayor va a ser esa variación. Cuanto menor es la variación, menor va a ser la amplitud de los puntos que ganes o que pierdas de Elo. Y como te dije, la K10 es la que utilizan los maestros. Y bueno, también existe la K20, que es el mismo cálculo para todas las partidas rápidas y blitz. Este es para el ranking de partidas clásicas, digamos, estas distintas K que se utilizan. Para el ranking de partidas rápidas y blitz se usa siempre la K20. Bueno, la cuestión interesante es ver cuánto es la mayor cantidad de puntos que podés sumar a una partida. Bueno, la mayor cantidad de puntos que podés sumar a una partida, vamos a hacerlo. Imagínate que sos un 1400 y le ganás a Carlsen, ¿no? Un 2800. La mayor cantidad de puntos que podés sumar es 36,8. No importa si le das a un 2800, a un 2600, siempre va a ser un 2200
36,8. Y lo mismo al revés. Si vos sos un jugador de 2000 y perdiste con un 1600, perdón, y perdiste, lo peor que te puede pasar es que pierdas 36,8 puntos. ¿Esto de qué surge? Surge de la de la regla de los 400. ¿Qué es la regla de los 400? Fíjate lo que te dice acá. La diferencia de más de 400 puntos es contabilizado como si fueran 400. Cuando hay más de 400 puntos de elo de diferencia, se toma como si hubiera 400 nomás. Entonces acá vemos que hay 500 puntos de diferencia, pero se toma como si fuera un 1600. Si yo hago la cuenta acá, me va a dar la misma diferencia, 36,8. Ahora ya si hay menos de 400 puntos, pierdo menos puntos. Obviamente acá se pierden mucho porque hay mucha diferencia. Entonces, 36,8 es lo máximo que podés ganar y lo máximo que podés perder si perdés una partida con respecto a la puntuación ELO. Ahora bien, imagínate que sos un 2600 o, vamos a hacer un caso más real, un 2000 y jugás contra jugadores mucho más débiles que vos, teniendo la K40. ¿Cuánto es lo máximo que puedes sumar? Es 3,2. Teniendo la K40 con jugadores mucho más débiles que vos, es 3,2. ¿Y cuánto es la cantidad mínima que se puede sumar? Utilicemos la K más chica, la de los maestros. Imaginemos que Carsten le gana a un 1500. Bueno, lo máximo que puede sumar es 0,8. Si le gana a un 1500 a un 2000, es exactamente lo mismo, 0,8, por la regla de los 400. Incluso si le gana a un maestro internacional de 2400, de nuevo, es 0,8. Eso es la máxima cantidad de puntos que puede ganarle un jugador muy fuerte a un jugador mucho más débil, en este caso con la K10, ¿no? Un maestro. Esto es interesante, te lo voy a comentar más adelante, porque esto es lo que hacía Igor Rausis, el jugador que lo encontraron haciendo trampa con el celular. Tenía alrededor de 2650 y se enfrentaba con jugadores de 2200 y él sumaba 0,8 cada vez que ganaba. Obviamente es muy poco, no es ni siquiera un punto de elo, pero imagínate que vos ganás 10 partidas, ya son 8 puntos. Si eso lo haces con varios torneos, imagínate que hiciste en 5 torneos, son 40 puntos a un nivel de 2650. Así iba sumando gradualmente Igor Rausis en esos torneos y llegó a 2670 y pico, si no me equivoco, estaba entre los 100 mejores del mundo. Y por último te voy a comentar las debilidades de este sistema de puntuación. La más evidente es que no da ninguna ventaja a las blancas, que obviamente en la práctica siempre tienen una pequeña ventaja a las blancas, sobre todo cuanto mayor es el nivel de los jugadores. Que argumentaba Arpad Elo que se compensaba por la alternancia de bando de los jugadores en sus partidas. Claro, vos en un torneo jugás una partida con blancas, una con negras, una con blancas, y así alternás sucesivamente. Pero fíjate que se puede hacer, entre comillas, una pequeña trampa. Fíjate lo que hizo Perú en las Olimpiadas de Georgia en Batumi en el 2018, lo que hizo Jorge Cori. Te voy a mostrar acá. Fíjate, sumó 19 puntos, un torneo increíble sumó 7,5 de 8 puntos, ganó 7 partidas y empató una con 8, ganándole a jugadores como Wei Shi, hizo tablas con Nepomniachtchi y le ganó a todos. Pero fíjate que jugó 7 partidas, perdón, 7 partidas con blancas y una con negras. ¿Qué pasa? Esto en un torneo habitual no lo puedes hacer, porque vos, si estás en un determinado tablero, en un torneo por equipos, jugás una partida con blancas, una con negras, una con blancas, una con negras, como te decía recién, pero Jorge Cori lo que hacía era jugar en un match en el segundo tablero, en el otro match en el tercero, y así, segundo y tercero, entonces siempre iba jugando de blancas. Ojo, no le estoy quitando mérito a Cori, lo que hizo fue increíble, de hecho fue medalla de oro en el torneo, pero esto en un torneo habitual no lo puedes hacer, lo puedes hacer solo en equipos y alternando entre distintos tableros. En este caso, segundo y tercer tablero, y terminó sumando 19 puntos. Otra cuestión, otra debilidad de este sistema de puntuación es que, desde mi punto de vista, es bastante fiel
al reflejar la fuerza de un jugador, pero no necesariamente. Por ejemplo, Kasparov en su momento apareció con un ranking Elo, no tenía Elo y apareció con 2.595, tercero en el mundo. ¿Qué pasó? Antes de jugar ese torneo era un jugador malo que no tenía Elo y de repente se convirtió en un jugador top del mundo. No, obviamente que ya lo era, simplemente que no había tenido la oportunidad de demostrar ese ranking. Entonces, que un jugador no tenga Elo o que tenga bajo Elo no necesariamente representa la fuerza real de ese jugador. Si ese jugador se está entrenando y no está compitiendo de manera oficial o en torneos válidos por Elo, puede ser un jugador muy fuerte pero que no tiene ranking. Eso pasa mucho con jugadores chinos y jugadores hindúes que tienen una competencia interna muy fuerte, salen a jugar y aparecen con 2.500, 2.600. Yo veo chicos hindúes que aparecen con 2.400 y no tenían ranking. Entonces, hay que tener cuidado, es bastante representativo cuando vos ya venís jugando y tenés muchos torneos, pero ojo con los que no vienen jugando o juegan poco. Otra debilidad que tiene, por ejemplo, que se aprovechó este jugador Cloud Bloodgood, que era un jugador que tenía nivel de maestro, pero que llegó a tener 2.700 de Elo de la Federación de Estados Unidos, a base de organizar y participar en cientos de torneos de la cárcel, con rivales en su mayoría mucho más débiles que él. ¿Qué pasa? Él era un maestro y jugaba con jugadores muy débiles. Organizaba torneos oficiales e iba sumando, como te mostraba, de 0,8 o muy poca cantidad de puntos, y así llegó a los 2.700. Bueno, ese jugador claramente que no es un 2.700. Hizo como una trampa legal. Otra cuestión es el emparejamiento selectivo, que un jugador con puntuación más alta solamente va a jugar con jugadores mucho más débiles. Un poco lo que hacía Cloud Bloodgood, y esto es lo que hizo Igor Rausis, que te comentaba anteriormente. Jugaba en torneos donde existían jugadores mucho más débiles que él y iba sumando de a poquito. De todas maneras, no es fácil de hacerlo y se sospecha que ella estaba haciendo trampa en ese entonces, pero bueno, no se pudo demostrar y se aprovechaba esa trampa legal de la regla de los 400, que desde mi punto de vista, cuando un jugador le gana a otro jugador que le lleva una diferencia de más de 400 puntos de Elo, para mí no debería sumar ningún punto, porque la diferencia es tan grande que no debería sumar ni 0,8, desde mi punto de vista, para evitar este tipo de trampas legales, abolir la regla de los 400. Hasta los 400 puntos está bien, sumás 0,8, pero si hay más de 400 puntos, no sumás nada. Ese es mi punto de vista. Entonces, bueno, esto es todo lo que te puedo decir del Elo. Espero que te haya gustado el video. Como en todos los videos, te recuerdo que te suscribas a mi canal. Te dejo un link por acá arriba para que le des clic y te puedas suscribir. Y como siempre, te dejo una serie de videos acá al costadito para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.